Estamos en 1995. Ubicamos el Parque de San Antonio como un lugar de memoria para la historia del conflicto de esta ciudad. Se da con la explosión del pájaro del maestro Botero, un lugar que había sido pensado para el espacio público, un lugar de carácter popular para la gente, para las artes. Se dice que fue la guerrilla, se dice que fue una tensión entre el cartel de Cali y el cartel de Medellín. Sin embargo, hoy todavía no sabemos qué pasó, no sabemos quiénes son los responsables y hay total impunidad. Partiendo de la base de que somos memoria y en la medida en que la memoria nuestra se pierde en el tiempo, pues nos perdemos nosotros también. Entonces decir como venir, mostrar que hay personas que han tenido que vivir unas condiciones de vida muy complejas por culpa de lo que ocurrió aquí. Aquí no sabemos quién lo cometió o no hay certeza. Entonces se ha ido perdiendo como en la memoria e inclusive yo creo que ni hace parte de los anales de hechos violentos contundentes en la ciudad de una época que se marcó. Yo soy Javier Arboleda García, comunicador social periodista, especializado en derechos humanos, con más de 30 años de carrera profesional, la mayoría de ellos dedicados a cubrimiento de hechos violentos, conflicto y otras clases de violencia y de conflictos. Yo trabajaba en RCN Radio, había salido casualmente ese día de turno y me había ido para mi casa, estaba acostado ya cuando me llamaron porque estaba dispuesto a madrugar, o sea, a madrugar al otro día a hacer turno en el noticiero. Y me llama el director y me dice, explotó una bomba en el Parque San Antonio, hay muchos muertos, muchos heridos, yo estoy aquí, yo ya me voy para el parque, váyase para Policlínica que ya están trasladando la mayoría de heridos, y en efecto para allá me fui. Mi nombre es David Correa Giraldo, soy historiador de la Universidad Nacional. Mi relación con la bomba es básica, yo soy hijo de una de las víctimas mortales de la bomba del pájaro, como comúnmente se le conoce. Soy hijo de Jairo Correa Marulanda, quien muriera el 11 de junio, un día después de que ocurrieron el atentado. Mi papá trabajaba en una institución pública también de la ciudad, del Benjamín Herrera. Él era celador y ese día tenía que cubrir un turno. Normalmente él no tenía que trabajar ese día a esa hora, pero él hacía un trueque con un compañero. Él le cambiaba los 31 y los 24, porque él no tenía hijos, por algunos días durante el año en la noche. Mi papá sale a trabajar, se encuentra aquí que había un evento, ¿cierto? Patrocinado por la alcaldía de Cartagena, y había un concierto de vallenatos y él se supone que tenía que esperar el bus aquí. Seguramente se acercó a mirar qué había y en ese momento explotó la bomba un poco más allá de las 9 de la noche, 9:20 de la noche. Primero un caos impresionante, la gente afuera tenía muy poca información, solo lo que radialmente habían escuchado. En ese momento la radio era como el medio más imperante porque era el más inmediato, entonces la gente estaba pegada de su radio escuchando qué era lo que estaba pasando, qué era lo que había pasado, a dónde posiblemente habían llevado los heridos. No sabían nada porque eran demasiados heridos, ¿cierto? Más de 200 al final fueron, más de 20 personas muertas. Entonces nos fuimos para allá, ya nos entregaron la lista con nombres ya de las personas que estaban y en qué hospital estaban, ¿sí me entienden? Obviamente la mayoría estaban en lo que en su momento se llamó Policlínica, y pues esa lista se convirtió en un elemento vital, porque con eso yo creo que le dimos tranquilidad a mucha gente, ¿no? Yo creo que entre las 2:30 de la mañana y las 11 de la mañana, con unas actualizaciones, yo las leería por ahí unas 10 o 15 veces al aire sin que me cortaran, o sea, de largo, leer 250 nombres, Juan,
pues es un tema complicado. Después de que él murió, pues no, quedamos completamente desprotegidos. Pues imagínate una viuda con 4 hijos, sin saber mucho qué hacer. Mi mamá es una mujer muy práctica, pero de todas maneras la incertidumbre, el dolor fue muy profundo. Hay mucho desconocimiento respecto a lo que ocurrió aquí. Ahorita que se acercaban los extranjeros a tomar la foto, ¿cierto? Porque evidentemente pues, es algo relevante dentro de la ciudad, les hablaban de Pablo Escobar, ¿cierto? Y generaron una relación directa entre Pablo Escobar y este suceso, teniendo en cuenta pues, que en realidad nada tuvo que ver. De hecho, pasó varios años después de que Pablo Escobar muriera. Se ha metido en una especie de pozo sin fondo, porque como nadie sabe, que como aquí estamos es acostumbrados a satanizar, entonces como no sabemos a quién echarle la culpa, entonces no nos importa. El Estado nunca reaccionó en favor de las víctimas. En 3 términos sencillos de los que hablamos siempre: verdad, justicia y reparación. No hay verdad porque nunca se supo quién estuvo detrás de los hechos, ni en términos intelectuales, ni en términos materiales. No hubo justicia porque pues, no hay un juicio, no hubo tampoco una sentencia de la Corte que dijera X organización, tal movimiento o tal grupo de personas, y pues mucho menos reparación. Tampoco se nos reconoció como víctimas del conflicto armado, porque al no haber un móvil, al no haber un responsable directo de la situación, pues no saben en dónde incluirnos a nosotros, entonces tampoco se nos reconoce como víctimas del conflicto armado, más allá de que lo hayamos intentado así. Lo que pienso es que nunca se le hizo un verdadero homenaje a las víctimas, que el Estado abandonó por completo su misión de buscar por lo menos a los responsables de esto y darle por lo menos un alivio a quienes sufrieron esta situación, porque hoy muchas de esas víctimas, 23 muertos y más de 200 heridos, pues yo creo que hoy, aunque sea 30 años después, merecen una explicación y aún no la tienen. Y la única manera de un poco resarcir la memoria y que esto no se nos vuelva o no siga siendo un agujero negro es resignificando este espacio. Y la única manera para resignificando es volver a congregar a las víctimas que sufrieron esta situación y de alguna manera reconocerles alguna clase de reparación, verdad y justicia, que es lo que se busca finalmente. Lo que yo siempre he sostenido es la elitización de la víctima, ¿cierto? ¿Qué personas murieron aquí? Humildes, trabajadores, amas de casa, vendedores ambulantes, es decir, gente muy humilde que de pronto no tuvo un peso en la sociedad y que de pronto esa sociedad entonces no lo siente como propia, ¿sí? Eso también ha sido muy complejo de la sociedad colombiana. A la sociedad colombiana le duelen ciertas víctimas, no todas, sino ciertas, y lo de San Antonio es un ejemplo de eso. Hoy más que nunca, y luego de la firma del acuerdo de paz con la última guerrilla de América Latina, es necesario volver a esos lugares donde acontecieron hechos victimizantes. El Parque San Antonio, por supuesto que es un lugar de la memoria, los lugares de memoria que tenemos que volver, porque fueron importantes no solamente para las víctimas, también para nosotros, para nosotras, también para la historia de esta ciudad. No podemos olvidar que esos lugares que a veces hoy aparecen invisibles, que pasamos por ahí como si no recordáramos que hubiera pasado, hoy más que nunca, lugares de memoria como el Parque de San Antonio tienen que volverse emblemáticos y que se incrusten en la memoria del corazón, en la memoria de esta ciudad, en la memoria sobre todo del conflicto político de Colombia.